un mejor pacto, unas mejoras promesas. Los que llevamos años en el Evangelio, cada vez que leemos y celebramos la Santa Cena, el próximo domingo celebraremos Santa Cena, si Dios quiere, como es habitual entre nosotros, siempre leemos el pasaje, normalmente en 1 Corintios 11, donde dice que esta copa, refiriéndose al vino que tomamos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cristo Jesús, y la Biblia nos enseña que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido diferentes pactos, ¿no? Bueno, algunos hablan del pacto de Adán, realmente ahí estaba la creación, pero luego es verdad que Dios hizo un pacto con Noé, que dijo que ya no habría más diluvios, ya no iba a hacer una destrucción masiva de la humanidad nunca más, y puso el arco iris como señal de que eso no iba a ocurrir. Luego vino el pacto a Abraham. A Abraham Dios le dijo que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y después del pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con Moisés. Un pacto con Moisés al cual le dio las leyes y le dio la revelación de hacer un tabernáculo hecho, como hemos leído, de manos humanas, pero que iba a ser reflejo de lo que sería la relación personal con Dios en sentido espiritual. Y después hizo un pacto con David. El pacto con David fue que de su descendencia nacería el Mesías, Jesús. Un pacto es la relación entre dos o más que se hacen promesas mutuamente vinculantes y trabajan juntos para lograr un objetivo común. Un pacto es cuando dos personas, en este caso Dios y el hombre, se unen, se comprometen. Dicen que esas promesas son vinculantes, que hay que cumplir cada uno la parte que le corresponde del pacto para llegar a un objetivo común, para llegar a conseguir algo que se hayan prometido. Muchas veces esos pactos van añadidos por juramentos, por una señal que puede haber, como en el caso de Moisés, por ejemplo, Dios le dio las tablas de la ley, escritas en piedra, o por ceremonias. Nosotros recordamos en la Santa Cena, pues el pacto de la sangre de Jesús derramada por nosotros. Los pactos tienen obligaciones y compromisos. A diferencia de un contrato, en el pacto las relaciones son personales. En un contrato podemos poner que hay que hacer un trabajo o que hay que vender una cosa, hay que comprar algo. Los pactos tienen que ver con las personas, no tienen que ver con las cosas. Por lo tanto, cuando hoy hablamos de un pacto, ese pacto tiene que ver con personas. Y dice que ya el Señor, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, que había recibido la herencia de Abraham, la ley a través de Moisés y tantas cosas, pero el pueblo de Israel fue desobediente, fue rebelde, no cumplió los pactos. Y ahí ya, en varios pasajes, pero vamos a leer uno de ellos, en Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Jeremías 31 dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. Ya había ocurrido todos los pactos que os he mencionado, desde Noé hasta David. Pero dice Jeremías: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Un nuevo pacto. Porque en esos pactos estaban fallando. Y el Señor dice, voy a dar un nuevo pacto en el cual yo voy a grabar en sus mentes y en su corazón mis leyes. Ese pacto será eterno, porque perdonará de nuestros pecados y levantará un rey fiel al linaje de David para restaurar todo. Con cada pacto, las promesas y los planes de Dios para salvar al mundo a través de la simiente de la mujer, porque en Génesis, Dios ya le dijo, en Génesis 3:15, Dios ya le dijo a Eva, de la simiente de la mujer nacerá el que vencerá a la serpiente. Dios ya había prometido a Eva que de su simiente, de una mujer, iba a nacer el que iba a vencer a la serpiente. Y vemos que esa redención se concreta, nosotros que tenemos la dicha de vivir en esta parte de la historia. Jeremías solo pudo recibir la revelación, habrá un nuevo pacto. El Señor me dice que va a hacer un nuevo pacto, pero nosotros estamos viviendo ya en ese nuevo pacto. Los pactos en el Antiguo Testamento siempre eran progresivos. Siempre el Señor iba ayudando a tener más claro el mensaje. A Noé solo le dijo, ya no voy a destruir más la humanidad. Pero a Abraham le dijo, de tu simiente nacerá el Mesías y en tu simiente bendeciré a todas las naciones. Y luego ya con Moisés, porque de la simiente de Abraham hay muchos pueblos, pero con Moisés ya estableció en el pueblo de Israel, en la descendencia de Isaac, el Mesías. Y realmente con David ya seleccionó la familia de la cual nacería Jesús. Todo va aclarando las cosas. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro en qué momento de la historia estamos viviendo, en qué momento tan glorioso de la historia de la humanidad estamos viviendo, hermanos, para aprovechar bien todas las cosas. Porque fijaros, en el pacto antiguo, en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, es muy importante. Como hemos leído en Hebreos, dice, de todo lo que hemos dicho antes, hermanos, tenemos que saber todo lo que ha pasado antes para poder aprovechar bien lo que estamos haciendo ahora. Hermanos, cada uno vinimos de una circunstancia, de un entorno familiar, de una situación personal, y estamos donde estamos, y es importante saber el recorrido que el Señor ha hecho en nuestras vidas para llegar aquí, para sacar todo el provecho que tenemos. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, este es el pacto que Dios hizo con Israel. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieses, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Este es el pacto con Israel. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Y tú eliges. Si obedeces mis mandamientos, mis leyes, mis principios, te voy a bendecir. Te voy a hacer una nación grande y poderosa.
Pero si desobedeces, si te vuelves un idólatra como los pueblos donde vas a ir, si dejas de hacer caso a mi voluntad, yo te destruiré. Ese era el pacto. Obligaba a las dos partes. Dios se había comprometido y Dios ponía delante del pueblo de Israel tanto una cosa como para otra. Había bendición por la obediencia, pero también había castigo, si eso no era. Por eso, este es el pacto con Israel. Por eso es muy importante que entendamos lo que dice Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto. ¿Cuál es el pacto que Dios quiere hacer con nosotros? Es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mira, hermanos, Dios ya no nos dice, ahí tienes el bien y ahí tienes el mal. Dios ha hecho un nuevo pacto. Y es muy importante que yo sepa dónde estoy delante de Dios y dónde está Dios delante de mí, para que podamos enfocar nuestra vida de una forma correcta, adecuada, provechosa para nuestras almas. Esta mejor promesa significa que todos conoceremos a Dios. Ya no necesitaremos, como hemos leído antes y lo leéis después en vuestra casa, un sumo sacerdote. Hasta ese momento, los israelitas traían un cordero o unos palominos, traían un animal para sacrificarlo. Y ellos oraban, pedían perdón por sus pecados y lo entregaban al sumo sacerdote. Y era el sacerdote el que lo ofrecía en el altar. Era el sacerdote el que podía acceder a la presencia de Dios. Pero hoy, en el pacto que vivimos, ya no necesitamos un sacerdote. Tú y yo, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, más jóvenes o más ancianos, cualquiera de nosotros puede acceder a la presencia de Dios. No hay un velo ni siquiera en el lugar santísimo. Los que conocéis la historia, que sabéis que el momento que Jesús murió, el velo que separaba el lugar santo también se rompió. No hay nada escondido. Todos tenemos acceso a la presencia bendita de Dios. Acceso directo a Dios. Hermanos, esa es la diferencia primera respecto a el nuevo pacto, a ese compromiso. El problema que había hasta ahora es que Dios hacía un pacto con hombres. Dios hizo un pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. ¿Y qué ocurre? Que los hombres fallamos. Y pensamos, bueno, ahora Dios hace el pacto con la iglesia. Ya no con el pueblo de Israel, con la iglesia. Contigo o conmigo. ¿Acaso tú y yo somos mejores que Noé? ¿O que Abraham, o que Moisés, o que David? ¿Qué pasa si Dios hace un pacto conmigo? Dios no va a fallar como no falló en ninguno de los pactos. Pero ¿qué pasa conmigo? Que yo sí voy a fallar. Yo sí voy a fallar. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre los pactos del Antiguo Testamento y el pacto de hoy en día? Que el nuevo pacto no es entre Dios y el hombre. No, hermanos. El nuevo pacto es entre el Padre y el Hijo. No es conmigo. Dios no ha hecho un pacto conmigo porque ya ha visto que ha hecho un pacto con el Padre y con el Hijo. Tú bajas a la tierra, tú vives como un ser humano, pero sin pecado. Tú vives como un ser humano, soportas las tentaciones y las pruebas y te ofreces en sacrificio vivo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú vuelves aquí y yo hago un pacto contigo. Ahí no va a fallar nadie.
ese pacto va a ser perfecto. Ese pacto va a ser contundente. Ahora entonces, claro, esto podemos decirlo, pero mirad, un texto que muchos conocéis, Juan 3:36, porque vamos a explicar un poco esto, porque alguno me está mirando como diciendo, ¿y eso cómo me afecta a mí? Es un pacto entre el Padre y el Hijo, entre Dios Padre y Jesús, ¿qué me afecta a mí? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dios hace un pacto con Jesús. Todo el que cree en ti, yo lo recibo. Lo recibo como hijo. Lo recibo como una persona redimida por la sangre de Jesús. Pero veamos con más claridad Hechos capítulo 17, versículo 28. Como Pablo, que está hablando en este pasaje a los atenienses, como Pablo está hablando a los atenienses, Hechos 17, 28. Dice, porque en él, si leemos el contexto, se refiere a Jesús. ¿Y qué hacemos en Jesús? Vivimos, nos movemos y somos. En Jesús vivimos, nos movemos y somos. Yo, si me tengo que presentar delante de Dios, mi carta de presentación es una carta inválida. Yo fallaría al Señor, pero si yo me presento en Jesús, o mejor dicho, Jesús me toma en sus manos, de su mano, y me presenta delante del Padre, y dice, yo pagué por él, yo pagué por ella, él vive en mí, él piensa en mí, él se mueve en mí, entonces el Padre me recibe. Fijaros que Pablo, que conocía tanto del Antiguo Testamento, lo entiende perfectamente. En él vivimos, nos movemos y somos. ¿Qué cosas nos ha prometido Jesús? Tenemos que entender. Lo hemos leído ya antes, lo hemos leído en Jeremías, pero fijaros en Hebreos 8, que es el pasaje que estamos meditando. En Hebreos 8:10 está hablando el autor de Hebreos, retomando la profecía de Jeremías. Pero ya estamos en el Nuevo Testamento, ya estamos en el nuevo pacto. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si nosotros aceptamos a Jesús, Él graba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ni siquiera vamos a tener que ir a la Biblia, porque si realmente nos embebemos del mensaje de Dios, va a estar en nosotros. Vamos a saber distinguir el bien y el mal, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Jesús mismo, porque Él también forma parte de esa divinidad, Jesús mismo está morando en nosotros. Y ese es el pacto, esa es la gran diferencia. Que ya no hay que ir al templo para estar con el Señor. Donde estamos nosotros está el Señor. Donde estamos nosotros está la presencia de Dios. Está la ley de Dios en nuestra mente, sabemos, entendemos, y muchas veces somos tan torpes que aún sabiendo y entendiendo lo que Dios quiere, contristamos al Espíritu Santo, entristecemos al Espíritu Santo, como entristecemos a nuestros padres cuando no obedecemos. Pero el Espíritu Santo está ahí en nuestro interior, convenciéndonos de que no, de que volvamos, de que nos ama celosamente. Por lo tanto, fijaros, Dios ha cambiado la estrategia. Ya no es en el tabernáculo, ya no es en el templo, es en mí que está
la ley, la palabra de Dios, la revelación de Dios. Luego, la reconciliación de Dios. Juan 5:24 lo expresa muy bien. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree en el que me envió. Fijaros que la reconciliación de Dios es una reconciliación sanadora, es una expresión de misericordia y de perdón total. No vendrá a condenación. Ya no es que tenemos el bien o el mal, estamos en el bien. Hemos pasado de muerte a vida. Diréis, pero bueno, pero todavía nos vamos a morir si el Señor nos viene antes. Sí, pero vamos a morir de la mano de Cristo para ir a su presencia. Ha pasado de muerte a vida. Luego el poder y la autoridad para poder pedir cualquier cosa. Hasta ahora, acordaros que las peticiones, uno iba al templo. Ana fue al templo para pedir por tener un hijo. Y Elí, cuando lo supo, pues oró por ella. Y venían para orar. Pero ahora el Señor nos dice en Juan 16:24, porque la diferencia es que con el nuevo pacto ahora podemos pedir. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor ha grabado en nosotros su ley y sus mandamientos. Nos ha reconciliado, pero además dice que a partir de ahora el Señor dice, podéis pedir en mi nombre. Ningún arma forjada contra vosotros prosperará. Y además tenemos un acceso directo al Padre. Poder pedir las cosas directamente al Señor en el nombre de Jesús. Eso es algo nuevo. Eso es algo extraordinario. Eso es algo maravilloso. Mirad, Primera de Corintios, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, lo expresa muy claramente. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese acceso al Padre, ese acceso directo al Padre, que es el que controla. Cuando viene Satanás a atacarnos, no va a poder escapar de la voluntad de Dios. Y el Señor nos va a decir, pero aquí está la salida. No te preocupes, yo tengo la respuesta, yo tengo la solución. Y por último, Dios nos ha prometido descanso por pedir y confiar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 29, 30. Venid a mí. El Señor nos promete descanso, confianza. Más allá del entendimiento humano, podremos confiar y esperar en Dios. Él nos prometió todas estas cosas. Y he procurado sacar algunos versículos. Yo sé que sacando versículos podemos hacer decir a la Biblia lo que quiera, pero creo que estoy transmitiendo el mensaje general de la palabra de Dios. Y si no, ahí tenéis la Escritura para que la estudiéis. Realmente nos prometió todo eso. Sin embargo, la iglesia está llena, y digo la iglesia en general, la iglesia universal está llena de cristianos que viven con miedos, con dudas, con confusión, con ansiedad. ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Qué va a pasar cuando me muera? ¿Cómo voy a poder responder delante del Señor? ¿Me aceptará el Señor? Porque no lo creen ni se apropian de la preciosa palabra de Dios. Ellos actúan como si Dios nunca hubiera hecho estas promesas. Actúan como si estuvieran en el antiguo pacto.
Dios ha dicho las cosas y yo tengo que hacer. Pero el nuevo pacto no se basa en lo que yo hago, se basa en la gracia por lo que Cristo ha hecho. Es lo que Cristo ha hecho lo que me va a hacer a mí apto para entrar en la presencia de Dios. Por supuesto, y en algún momento lo hablaremos, por supuesto que los hechos del creyente demuestran, reflejan, hacen que los demás vean lo que el Señor está obrando en su vida. Pero no es aquel pacto, si tú me obedeces, yo te bendeciré. Si me desobedeces, te castigaré. Porque no estás siendo obediente. No, ese pacto es el pacto de las obras. Hermanos, ahora es el pacto de la gracia. El pacto que ha hecho el Padre con el Hijo. Y si yo creo en Jesús, si dejo que Jesús, por el Espíritu Santo, viva en mí, dirija mi vida, dirija mi conversación, dirija mis pensamientos, dirija mi familia, yo estoy en Jesús y estoy en ese nuevo pacto, un pacto mucho mejor, porque no depende de mis fuerzas, de mis capacidades, sino simplemente depende de mi fe en el Señor. ¿Eran malos los pactos antiguos? No. Como os he dicho antes, iban revelando un poco más del Señor. Pero sobre todo en los pactos antiguos había mucha simbología. Había que traer un cordero y había que hacerlo morir para que nos diéramos cuenta, en aquel momento los israelitas se dieran cuenta, lo horrible que era el pecado delante de Dios. A todos nos desagrada ver un animal morir. A todos nos desagrada la mancha de sangre. Y el Señor quería que viéramos, nosotros de una manera retrospectiva y con nuestra imaginación, que viéramos lo desagradable que es para Dios el pecado. Y de esa manera intentar no tener que volver a presentar un sacrificio por nuestro pecado. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Cómo lo presenta Juan el Bautista cuando le ve venir para ser bautizado? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta el pacto de Jesús y el Padre, hasta ese pacto, el pecado era cubierto. Una vez al año, el sumo sacerdote, todo eso está ahí, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y sobre la bandeja, la cubierta del arca de la alianza, allí derramaba la sangre del sacrificio que había sido hecho por los pecados del pueblo. Y esa sangre cubría el arca de tal manera que los pecados quedaban cubiertos. Pero con Cristo Jesús los pecados no quedan cubiertos, sino que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Los pecados desaparecen. No me acordaré más de vuestras transgresiones. Por eso los pactos antiguos querían reflejar y prepararnos para el pacto definitivo, en el cual ya no iba a depender de si había cumplido o no había cumplido la Pascua, de si habíamos hecho el día de la expiación los sacrificios de la manera y de la forma que correspondía. Miren, si ustedes leen lo que era el día de la expiación, en el día de la expiación se ponían un lazo rojo sobre el carnero, uno de los carneros que era sacrificado. Y si el arrepentimiento del pueblo era sincero, ese lazo se volvía blanco, de forma poderosa. Pues miren ustedes, y eso está registrado en la historia de Israel, desde el año que murió Jesús, se calcula sobre el año 28 de nuestra era, porque en el cambio de calendario se perdieron, hasta el año 68 de nuestra era, que el templo de Jerusalén fue destruido por Tito. En esos 40 años, los sacerdotes siguieron realizando el sacrificio del día de la expiación. Y hay constatación histórica de que en esos 40 años, ese lazo, esa cinta roja, nunca cambió de color. ¿Por qué?
Porque ese sacrificio ya estaba obsoleto. Porque ya el sacrificio perfecto de Jesús había sido hecho. Y el Señor, a través de los símbolos y de las señales, también nos va hablando. Ya no necesitaba cubrir el pecado, porque el pecado había desaparecido. Ya no existía tal cosa como el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote, porque todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Y el nuevo pacto tiene algunos elementos muy interesantes. El primero, las promesas. Hebreos capítulo 9, versículo 15. El libro de Hebreos es muy interesante porque enlaza el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de una manera muy hermosa para entender realmente la vida de Jesús y la vida del creyente después de la resurrección de Jesús. Dice Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para que recibamos la promesa de la herencia eterna. La promesa de que los que creemos en Jesús, como leíamos en Juan 5:24, no vendrá a condenación. El Señor no va a juzgar mi vida. Si Dios juzgara mi vida, yo sería condenado, porque no hay justo ni aun uno. Pasa que el Señor me va a juzgar a mí a través de la sangre de Jesús, y a través de la sangre de Jesús mis pecados han desaparecido por la gracia de Dios. Entonces, yo voy a tener la promesa, heredar la promesa de la herencia eterna. Eso es el nuevo pacto. La fe. El primer pacto, como hemos dicho, requería obediencia a los mandamientos, obras, hechos. Pero en Juan 1:29 lo expresa muy claramente, que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado, no que tapa el pecado, no que cubre el pecado, sino que quita el pecado. Y lo que se quita ya no está. Por lo tanto, hermanos, nuestro pecado ya no está. Por lo que hemos hecho nosotros, no. Por la fe en Cristo Jesús. El nuevo pacto también lleva el perdón. Hay personas que todavía no se perdonan. Escucho a veces a hermanos y hermanas decir, pero es que yo antes, pero es que yo hice, pero es que yo. Hermanos, el que cree en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es nueva creación. Y el perdón es algo concluyente, porque así lo ha hecho el Señor. Hebreos 10:17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso, el pacto entre el Padre y el Hijo es un pacto perfecto. Es un pacto en el cual nosotros solo estamos de beneficiarios si simplemente ponemos nuestra vida en las manos de Jesús. Nunca más. La palabra de Dios es concluyente, definitiva, el que quita el pecado del mundo, el que nunca más se acordará de nuestros pecados. Esa es la gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. La revelación, la visión. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 12. 2 Corintios 3:12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Fijaros que está hablando a los corintios, está hablando a la gente que vive en el nuevo pacto. Y esta es una palabra para cada uno de nosotros. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó,
porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Como os digo, 40 años después de la resurrección de Jesús, siguieron ofreciendo sacrificios en el templo de Jerusalén. Siguieron invocando cosas y Dios ya no obró en esos sacrificios. Y los que conocéis el libro de Éxodo, de estar tanto tiempo en la presencia de Dios, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, su rostro brillaba tanto que Aarón y los ancianos dijeron, ponte un velo para que la gente pues no se asuste. Pero dice, no, ahora ya quitemos el velo. No hay velo, no hay nada que nos impida gozar, disfrutar de la presencia de Dios. Cantábamos hace un rato un coro, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Hermanos, Dios es tan fiel en el pacto que han hecho Padre e Hijo, que la fidelidad de Dios cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros cambiamos, nos persigue, porque nos anhela celosamente, porque nos ama, porque el amor de Jesús, el sacrificio de Jesús es algo real. Y Él quiere revelarnos para que no haya nada que nos tape. Hermanos, yo no tengo por qué tener visión mejor que vosotros. El Espíritu Santo que mora en mí es el mismo Espíritu Santo que mora en ustedes. Y ustedes pueden entender la revelación de Dios. Es cuestión de dejar que el Espíritu Santo nos hable, nos haga entender la maravilla que es vivir en el pacto de Dios. Que no depende de lo que yo hago, de lo que yo digo, de lo que yo pienso. Depende de que yo esté en Cristo Jesús y Él guíe mis pasos y Él obrará poderosamente. Esa es la revelación de Dios. Ese es el nuevo pacto. Y algo muy importante cuando hablamos del Evangelio, ¿cómo lo aplicamos esto en nuestras vidas? ¿Cómo lo vivo en mi vida? Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y si andamos en el Espíritu, y andar es algo que todos hacemos, a lo mejor correr ya nos cuesta un poco más, o saltar, pero andar, aunque sea a duras penas, vamos andando. Se refiere en la cotidianidad, en el momento a momento, en el día a día. Andad en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. No estaremos ahí en la duda, hago lo que Dios quiere. No, andamos en el Espíritu. Y Gálatas 5:21, y manifiesta el fruto del Espíritu. El fruto, gozo, paz, amor, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu viene de la fe en Jesús, de pedir al Espíritu Santo que Él dirija y guíe nuestras vidas. Luego, creo que David os va a explicar un poco. En este mes que se celebra el mundo en el calendario, se celebra la muerte, la resurrección de Jesús. Vamos a hablar en los próximos domingos de estos mensajes. Pero hermanos, es muy importante que tengamos claro qué ha hecho Jesús por nosotros. Venir, pagar por nuestros pecados, subir a los cielos y hacer un pacto con Dios. Padre, todos los que vengan conmigo, ¿tú los recibes? Dios dijo sí. Pacto con Dios. Y ahora quedamos tú y yo. Por tanto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía, si el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía y nos lleva a andar, hermanos, vamos a ser hombres y mujeres que trastornan el mundo, que cambian la visión de este mundo. ¿Por qué? Porque hemos entrado en el pacto, en el mejor pacto, en el mejor pacto. Permitidme acabar
Yo creo que ahora podemos a lo mejor entender un poquito más lo que dice Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas. Si no disfrutamos de la vida que Dios nos da, Dios ya no puede hacer nada más. Nosotros tenemos que decidir. Si decimos, Señor, ayúdame a darme cuenta de todo lo que tú pones delante de mí, de cuánto capital a nivel de conducta, a nivel de vida tú has puesto, y que no sea un necio, que no vaya arrastrando los pies por el mundo, sino que vaya con la cabeza levantada, mirando al cielo y alabando a aquel que es mediador de un mejor pacto. Que el Señor nos bendiga.